Ahora vamos a continuar con el diseño de un compensador en tiempo discreto. Vamos a hacer el ejemplo 2 del libro. El ejemplo 2 del libro, perdón, acá. El ejemplo 2 del libro es un diseño de un compensador para controlar la velocidad de un motor DDC, como el que hemos venido trabajando en clase. Entonces acá ya nos dan el modelo del sistema, ¿sí? Y nos piden que la respuesta tiene que tener un tiempo de establecimiento de 3 segundos y un sobreimpulso del 10%. Si ese sobreimpulso es independiente del valor final, o sea, es un 10% con respecto, sí es proporcional al valor final, pero no es un valor final fijo, depende, si es 1, pues el 10% era 1.1, si estamos hablando del valor final es 20, pues el 10% eran 2, o sea, hasta 22, entonces depende del valor final, pero es un porcentaje sobre ese valor final, no es sobre 1, sino es sobre el valor final que vayamos a hacer nuestro valor, nuestra entrada de referencia. Y el tiempo de establecimiento serán 3 segundos. Entonces, para ese caso, pues tenemos el procedimiento, pues como en el caso anterior, pero vamos a hacerlo ahorita aquí más detallado, aquí con el ayuda de MATLAB y con el tablero. Entonces, el primer paso es definir el tiempo de muestreo, ¿sí? Para definir el tiempo de muestreo ya sabemos que un parámetro puede ser el sobreimpulso, el tiempo del periodo de oscilación de la frecuencia natural forzada, que conocemos como TD, y con base en ese TD podemos calcular el tiempo de muestreo o estimar el tiempo de muestreo. Entonces, vamos a tomar el tiempo de muestreo con base en ese análisis de un t igual a 0.2 segundos, ¿no? Recordemos que para estimar el tiempo de muestreo lo hacemos con base en los parámetros del lazo cerrado, o sea, las especificaciones de diseño es el comportamiento que va a tener el sistema en lazo cerrado. Por eso tomamos como base estos parámetros TS y MP de lazo cerrado y con base en eso calculamos el TD y tenemos un estimado del tiempo de muestreo, que en este caso nos da un tiempo de muestreo de 0.2 segundos, ¿sí? Y con ese tiempo de muestreo y con los polos deseados, ¿sí?, en tiempo continuo, obtenemos los polos deseados en tiempo discreto, que son estos que tenemos acá. Ya el procedimiento pues, es similar al del ejemplo anterior. Acá pues los SD ya sabemos que los SDs va a ser igual a menos zeta omega n más o menos J por omega d. Entonces, en tiempo continuo, tendremos que esos valores son menos zeta, que aquí nos da 0.5912, te da menos 0.5912 por omega n, que omega n nos da 2.5938, 2.5938 más o menos J por omega d, donde el omega d es 2.0920, 2.092. Entonces tenemos que los SD, si hacemos la multiplicación acá, hacemos el MATLAB rápidamente, menos 0.5912 por 2.5938, se nos da menos 1.5335 más o menos J 2.092. Ahora, si discretizamos los polos, tendremos que los ZD será igual a E a la T por los SD. Eso es igual, entonces acá podemos hacerlo aquí mismo en MATLAB. Definimos T igual a 0.2 y los ZD serán iguales a exponencial
de T por SD. ¿Cierto? Los S no son los correctos. Voy a corregir acá. Definamos de tal manera que SD es igual a menos 1.5335 más J por 2.092. Entonces los ZD ahora sí son estos, .67, 24, más o menos J 0.2990. Aquí es importante rescatar algo, ¿no? Que los polos, el sistema es estable, ¿no? Es estable en tiempo continuo como en tiempo discreto. Si es continuo, es estable en continuo, es estable en discreto. Por lo tanto, los polos, una vez los discretice, deben de estar dentro del círculo unitario. Normalmente esos valores siempre son menores a 1. Si yo hago la discretización y me dan valores mayores a 1 en magnitud, pues algo, y si los polos en tiempo continuo son estables, como es el caso acá porque la parte real es negativa, pues en tiempo discreto me tienen que dar dentro del círculo unitario. Eso por concepto lo sabemos. Si hacemos este paso y nos da aquí mal, nos da que dan polos por fuera del círculo unitario, fue porque hicimos algún procedimiento mal. Por lo tanto, pues hay que entrar a revisar, ¿no? Eso hace parte del manejo, pues, de los conceptos que debemos tener para el diseño. Entonces, ya una vez tenemos los polos deseados, ¿sí? Calculamos la condición de fase. Entonces, para la condición de fase, pues aquí pues, se hace la discretización. En este caso, pues se usan las transformadas, pero aquí tenemos una función un poco más compleja que no está en las tablas. Entonces, como no está en las tablas, toca hacer uso pues de algunas técnicas de expansión como las fracciones parciales para poder reescribir esta función en expresiones mucho más sencillas con el fin de poder aplicar la transformada z de esas funciones mucho más sencillas. Entonces, en este caso, si aplicamos fracciones parciales a esta expresión, encontramos que esta expresión la podemos abrir en tres expresiones más sencillas, que sería a sobre s más otra constante b sobre s más a sobre b sobre c sobre s más b. Por aquí tenemos dos polos complejos diferentes. Si hacemos esa expansión en fracciones parciales, obtenemos esta función que tenemos acá, ¿sí? O sea que podemos aplicar la transformada z de esta expresión, la transformada z de esta, más la transformada z de esta expresión. En este caso, como son sumatorias, la transformada z sí es, en ese caso sí se puede aplicar a cada expresión. El problema es cuando cuando están multiplicando, ¿no? La multiplicación sí, en ese caso, nunca pues va a ser igual a la transformada z de cada una de sus expresiones. Entonces, en ese caso ya haciendo la transformada z de cada uno de los elementos de la función de transferencia en tiempo continuo, y aplicando el método, o sea, teniendo en cuenta el efecto del ZOH, obtenemos que nuestra función de transferencia pulso para la planta es esta que tenemos acá. ¿Sí? Entonces nos da 0.070425, ¿sí? Por z más 0.0476 sobre z por z menos 0.9022. En MATLAB la podemos ir haciendo aquí fácilmente, rápidamente. Vemos que t es igual a 0.2, bueno, colocamos acá el cita, el problema nos dan, vamos acá, el problema nos da el cita, pongámoslo a este lado, dice que cita es 0.5912, me dan también el omega n, entonces el omega n en este caso es 2.5938, ¿sí? Entonces ahí podemos ya sacar el omega d, que es omega n por la raíz cuadrada, como para asegurarnos de los cálculos de 1 menos el cita al cuadrado
Y los polos deseados pues ya no van a ser igual a menos zeta por omega n más j por omega d. Entonces tenemos nuestros polos deseados también ya ahí calculados. Ya con los polos calculados, esta es aquí la función, acá, función de transferencia de la planta. Aquí tenemos el cálculo de los polos deseados en lazo cerrado, ¿sí? Acá hagamos el cálculo del polo cerrado en tiempo continuo, ¿no? Acá en tiempo continuo, cálculo del tiempo de muestreo. Entonces, para el cálculo del tiempo de muestreo, calculamos TD, que es igual a 2 por pi sobre omega d, ¿sí? Y ahí calculamos el tiempo de muestreo entre ese rango, ¿no? Que ya con ese tiempo de muestreo, aquí podemos hacer un comentario que TD debe ser menor o igual a T 30avos, ¿no? Una 30ª parte de T, y esto tiene que ser menor o igual a T de décimos. Entonces acá escogemos con ese criterio escogemos el T de 0.2. Ahora discretizamos los polos deseados, o sea que nuestro ZD va a ser igual a la exponencial de T por SD. Ya tenemos nuestros polos discretizados. Vamos a discretizar la planta. No le pongo tildes porque a veces en el MATLAB, cuando cambio a Linux o a otra versión de MATLAB, las tildes me molestan a veces por los caracteres, no reconocen las tildes en otras versiones de MATLAB. Entonces no me gusta por lo general colocar tildes por eso en los códigos, ni en los títulos de los nombres de los archivos. Y también los nombres de los archivos en MATLAB, sobre todo, no deben llevar espacios, ¿sí? Mejor si van a colocar una palabra conjugada, colocamos raya al piso y hacemos el nombre. De discretización de la planta, en caso de entonces nuestro G de Z es igual a C2D, ¿sí? De nuestra planta en tiempo continuo, coma, el tiempo de muestreo. Por defecto ya el comando C2D de MATLAB nos calcula con el método del ZOH. Le damos un ZPK de GZ para que nos muestre la discretización. Corremos ahora sí todo esto, a ver cómo vamos. Miramos en el MATLAB. Y esta es la planta pues ya en el formato. Entonces acá lo que llevamos aquí, miramos la planta discretizada. Efectivamente pues es la misma planta que tenemos ahí, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos ahí en el MATLAB. Bueno, esa es la parte de discretización. Luego ahora vamos a empezar ya la parte de diseño, que es la que quiero que pues le pongamos un poco de más atención. Entonces acá igual, ¿no? Entonces, primer análisis, si queremos garantizar un error cero, estado estable, entonces decimos, listo, necesitamos, como es en tiempo discreto, necesitamos un polo en Z igual a 1. Entonces, con un polo en Z igual a 1, entonces definimos nuestra función de transferencia del compensador pulso como C' sobre Z menos 1, porque la planta como tal no tiene polos en Z igual a 1, es una planta tipo 0, por lo tanto, entonces nuestro compensador vamos a poner un polo en Z igual a 1, ¿sí? O sea que la estructura de mi compensador va a ser C' de Z sobre Z menos 1, como en el caso similar al caso del ejercicio en tiempo continuo que hicimos la clase pasada. Ahora, ya teniendo en cuenta esa definición de nuestra función de transferencia del compensador,
Si hacemos el producto, pues tendremos esta expresión. Y si calculamos la condición de fase de esa expresión, pues nos quedará que la fase del producto de la planta por el compensador, evaluado en z igual a zd, pues debe ser igual a más o menos 180 grados. Desde ahí calculamos la planta, la fase de la expresión, de toda la expresión que acompaña a C' de z, ¿no? Recordemos que como es una multiplicación, si asumimos que todo esto es una sola expresión, entonces quedará la fase de todo esto más la fase C' de z. O sea que al despejar de acá me queda que C' de z es igual a más o menos 180 grados menos la fase de toda esta expresión, ¿sí? Evaluando z igual a zd. Entonces en MATLAB, vamos a hacerlo aquí rápidamente en MATLAB. Entonces acá vamos a calcular cálculo del aporte en fase del compensador C' de z. Entonces acá, como vamos a trabajar en tiempo discreto, necesitamos también, así como definimos S igual a TF de S, hacemos lo mismo para Z. Entonces hacemos Z igual a TF de Z, para poder trabajar de una forma mucho más cómoda con el MATLAB. Entonces ya, una vez definimos acá el Z, simbólicamente, ya podemos definir ahora la fase GZ. La fase GZ es igual al ángulo, ¿sí?, de la función, recordemos la eval FR, de la función GZ, haciendo Z igual a ZD. Entonces, esta expresión me calcula el ángulo en radianes, entonces lo multiplicamos por 180 sobre pi para que me lo dé en grados. Ese sería el ángulo de la planta solamente. Ahora, si yo quiero adicionarle el efecto, digámoslo, de la otra expresión que tenemos acá, colocar aquí este lado. Perdón. Entonces decimos que la otra expresión tiene que ver con tiene que ver con todo esto es GZ, ¿cierto? Mire que lo que corresponde al compensador para garantizar un error cero de estado estable es Z menos 1. Entonces acá yo puedo de una vez colocar aquí, o coloquémosla acá, hagamos la parte fase hagamos el efecto integrador, vamos aquí integrador, el compensador igual, es una expresión similar. Pero pues aquí vamos a evaluar simplemente será 1 sobre Z menos 1, ¿cierto? Que sería la parte pues del integrador que lleva el compensador. Ya con esas dos fases, entonces yo puedo, ¿cierto?, plantear esta ecuación. Entonces la fase de C', vamos a llamarlo CPZ, va a ser igual a más o menos 180 grados, ¿sí?, menos la fase de la suma de estos dos. Entonces acá haré primero antes la suma de estos dos, vamos a llamar la fase de GZ por el integrador, es igual a la fase de GZ más la fase del integrador, ¿sí?, para observar cuál es el valor de esta fase para saber si lo sumo o lo resto. Entonces acá vamos a, lo que ya tenemos hasta acá, vamos a hacer este cálculo acá. Entonces aquí esto nos da en MATLAB, nos dice que la fase es menos 266, es una fase negativa pero es muy grande. Yo puedo trabajar con el ángulo complementario, o sea, si le sumo 360, perdón, acá será fase GZ de la fase integradora más 360, o sea, será 93 grados, ¿sí? Entonces puedo trabajar con el ángulo complementario, que es sumarle 360 grados si es negativo, o le resto 360 grados si es positivo, para ángulos mayores a 180 grados, simplemente por comodidad. Si no, lo puedo dejar tal cual y los resultados no van a cambiar, simplemente es por comodidad de manejar los ángulos en el rango de más o menos 180 grados como hemos convenido. Pero pues si uno lo maneja con otro valor tampoco me va a afectar los resultados.
Entonces, como ustedes pueden observar, este sería el cálculo de la fase, ¿sí? Entonces acá, como yo sé que es positivo, ¿cierto? Pero al pasar al otro lado queda negativo, entonces yo voy a tomar acá la fase 180 positivas menos la suma de las dos fases del integrador y de la planta. ¿Sí? Para saber cuál es el aporte que tiene que me tiene que dar el compensador C' de Z. Pero obviamente mire que solo C', ¿no? Porque la parte integradora ya la estamos teniendo en cuenta en el cálculo de la fase. Entonces en ese caso, el aporte que me tiene que dar es de 446 grados. Aquí, ¿por qué me da tan grande? La fase me está dando F9. Ah, es que porque estoy trabajando con no es el complementario, ¿no? Bueno, no importa, me da 446. Pero si trabajo con el complementario, entonces le restaré, ¿cierto? Los 360 grados, porque me complementario, entonces yo quiero, vamos acá a hacerlo en MATLAB. Entonces acá vamos a ponerlo aquí más 360 para que me dé el ángulo complementario. Pero como les digo, igual en los cálculos no afecta. Uy, perdón. Hay que restarle. Igual en los cálculos no va a afectar los valores. Tenía una fase que iba a aportarse primero Z es 86.5762. ¿Sí? Bueno, entonces ya con la fase, yo esto lo puedo programar igual, ¿no? Puedo hacerlo automático y simplemente. Pero bueno, siempre va a ser 180 menos la fase. O sea, como digo, el valor como finalmente no importa, pues. Pero yo quiero manejarlo en unos rangos, pues lo hago de esta manera. Pero si no, lo puedo poner a trabajar directamente con el valor que me dé el ángulo y no hay lío. Entonces ya tenemos el aporte que debe darnos el C' de Z, que es 86 grados. Entonces ya como hicimos la clase anterior, como ya tenemos un polo en Z igual a 1, ya tenemos el numerador, el denominador es 1. Recordemos que el denominador no debe ser mayor, el orden denominador del numerador no debe ser mayor al del numerador, debe ser menor o igual. Ya el orden del numerador del compensador completo es 1, ya tenemos un polo en Z igual a 1, por lo tanto el denominador puede tener un 0. ¿Sí? Recordemos que en tiempo discreto el compensador sí es mucho más crítico que el orden del numerador sea mayor al del denominador. ¿Por qué? Hagamos acá un paréntesis y les explico por qué nunca podemos tomar en tiempo discreto el orden del numerador no puede ser mayor al del denominador. Supongamos que tenemos nuestro compensador es C de Z, ¿sí? Y nos da que el compensador es K veces cualquier valor que sea K por S más Z, así de sencillo. Entonces, el orden del numerador de este compensador es orden 1, el numerador, y el denominador es orden 0. Entonces mire que ahí el orden del numerador es mayor que el denominador. Pero ¿a qué es igual C de Z? C de Z es igual, ¿cierto? La función de transferencia, la salida de la acción de control, que es U de Z, sobre la entrada, que es el error, que es E de Z. Si llevo eso al tiempo, ¿cierto? Para encontrar la función en la ecuación de diferencia para poder implementar ese controlador, ¿qué obtenemos? Tenemos que U de Z es igual a K veces S más Z por E de Z. ¿Sí? Entonces, aplicando ya, llevando el tiempo, me queda antes que este U de K es igual, ya sabemos que, pues, perdón, aquí tengo un error, esto no es S, esto es Z, y acá nuevamente esto es negativo,
z menos z1, ¿sí? Entonces acá me quedará acá igual. Entonces acá sería v de k igual, k veces z por e de z, entonces sería k veces el operador z se vuelve un operador que va, como es positivo, adelanta una muestra de error, entonces será e de k más 1 menos k veces z1 por e de k. Entonces miren que esta ecuación en diferencia, la acción de control para este instante de tiempo depende de un error futuro, de e de k más 1. Y eso ocurre porque definí mi estructura de controlador de esta manera. ¿Sí? Es ese de z completo, o sea, no estamos hablando de c' de z solamente, es de z completo. A eso es lo que yo me refiero, que es un sistema no causal. O sea, él depende de acciones futuras. Un sistema causal es el que depende de acciones pasadas. Es una acción se llama causal porque es la consecuencia, es una causa, y luego esa causa genera una consecuencia. ¿Sí? Entonces, cuando es no causal es porque no cumple con ese principio físico. Entonces, es importante saber eso, ¿no? Que cuando yo voy a tomar la decisión de cómo la estructura de mi controlador en tiempo discreto, ¿sí? El numerador no puede ser, el orden del numerador no puede ser mayor que el orden del denominador, porque si no tenemos problemas en el montaje. Es un mal diseño, así matemáticamente me cumpla, pero si formo la estructura así, mire que eso no lo puedo implementar, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tomar bien la decisión de la estructura del compensador. En tiempo continuo no es tan crítico, en tiempo continuo se aconseja no usar. En tiempo continuo, ¿qué ocurre? En tiempo continuo lo que ocurre cuando el orden del numerador es mayor que el del denominador, aparecen efectos derivativos, ¿sí? En la implementación del compensador, como es un controlador, por ejemplo, un controlador PD, ¿sí? Un PD proporcional derivativo, un controlador muy común. Y la acción derivativa, pues ahí tiene una función muy importante. Sin embargo, pues hay que tener mucho cuidado en esa implementación de ese controlador derivativo ahí. Porque el problema de la derivada del error en tiempo continuo se puede hacer, se programa, pero normalmente trata de amplificar el error del sistema. Entonces, si hay mucho ruido de medición, por ejemplo, pues es un problema para la acción derivativa. ¿Ok? Entonces, ya haciendo después de ese paréntesis, ya venimos acá. Seguimos con nuestro problema. Entonces, decíamos que el C' lo escogemos como es un aporte en fase positivo, podemos C' escogerlo como solamente un numerador, ¿cierto? Decíamos que ¿por qué solamente un numerador? Porque ya hemos explicado varias veces que esa expresión solamente me aporta fase positiva. Entonces hagamos acá un pequeño análisis. Vamos a tener nuestro círculo unitario. ¿Sí? Vamos acá a tener nuestro plano. Nuestro plano Z. Y vamos a tener nuestro polo deseado. Vamos a suponer que nuestro polo deseado está ubicado en ¿cuánto es el polo deseado? Punto 67 más punto 29. Entonces punto 67 más punto 29, digamos que está más o menos ubicado por acá. Aquí va a haber un polo, aquí vamos a tener el complejo conjugado. Pero pues siempre vamos a trabajar con el, como hemos dicho, vamos a trabajar con el positivo. ¿Sí? Entonces acá nuestro polo, nuestro cero, pero siempre va a ser un valor real, ¿no? Porque vimos que era un solo cero, entonces debe ser real.
Entonces, si es real, se va a mover solamente sobre este eje. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos posiciones también extremas. Una posición, ese 0, recordemos que el 0 lo graficamos como un círculo. Acá nuestro circulillo. O lo podemos tener en esta posición, está como muy grande ese círculo, o en esta posición. ¿Sí? O sea que el ángulo que forma, recordemos que el ángulo es un vector que lo apuntamos hasta el polo deseado, igual acá. Entonces aquí tenemos el ángulo, ese sería un ángulo, es el θ mínimo, y este va a ser el θ máximo. ¿Por qué este valor es θ mínimo y el θ máximo? ¿Por qué? A ver, 15 segundos. ¿Por qué ustedes piensan que por qué cogemos acá este como el θ mínimo y este como el θ máximo? Porque estos dos extremos del círculo son los límites para analizar ese ángulo. A ver, los dejo pensar un momento, a ver si le dan con la respuesta. Bueno, la respuesta es sencilla. Recordemos que los ceros y los polos del controlador debemos escoger los que estén en la zona de estabilidad. ¿Sí? Que en la zona de estabilidad, tanto en continuo como en discreto. En discreto la zona de estabilidad está dentro del círculo unitario, o sobre y dentro. Entonces, por eso nuestros límites son acá, en este punto, que será cuando es menos 1, ¿sí? O en 1. Porque si ya me salgo de ahí, si el ángulo, mira que θ mínimo es menor que ese valor, estoy hablando de que mi polo, perdón, mi cero, se está saliendo del círculo unitario. Y si se sale, pues tengo un diseño con un cero por fuera del círculo unitario que me puede generar me genera inestabilidades. Igual con este, ¿sí? Si lo muevo, estoy por fuera del círculo unitario. Entonces, por eso el límite es este valor. Hasta acá pueden llegar. ¿Ok? Entonces, ahí tengo que saber, recordemos que la idea es la misma, ¿no? Como yo tengo que compensar con 86 grados, tengo que ver si efectivamente mi compensador solamente con un 0 es capaz de compensar esos 86 grados. ¿Sí? Observando acá en el esquema, en el dibujo solamente, en el dibujo yo me doy cuenta, mire que este ángulo, si mi 0 estuviera ubicado acá, ahí tendría 90 grados. ¿Sí? Ahí tendría 90 grados. Uy, perdón, aquí no me salió bien el cuadradito. Ese sería un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, si ahí tengo 90 grados, pues 86 estarán un poquito de para acá, ¿no? O sea que realmente yo creo que efectivamente con un solo 0 puedo compensar esos 86 grados. Entonces mi 0 me dará finalmente, estará por estos lados. ¿Sí? Un poquito corrido hacia la izquierda para que me den los 86 grados que me está pidiendo pues el diseño para hacer cumplir con la condición de fase. ¿Sí? Ahí pueden haber más o menos 86 grados. Entonces, si quiero calcular el máximo y el mínimo, pues lo puedo hacer, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? El ángulo mínimo entonces va a ser cuando z es igual a menos 1, entonces el θ mínimo sí va a ser igual al arco tangente de S más Z, ¿cierto? Entonces tenemos la parte imaginaria
de z menos z1, en general será este, ¿cierto? Sobre la parte real de z menos z1. En este caso, cuando z sea igual a menos 1. Entonces, si reemplazamos eso ahí, me queda entonces que el ángulo mínimo va a ser igual a la arcotangente de la parte imaginaria. Si pero z1 es un valor que va a estar sobre el valor real, ¿sí? Perdón, no es z, sino sería, este sería así. Pero aquí hay un error, aquí esto es, cuando z1 sea igual a menos 1 y cuando zd sea igual, o cuando z sea igual a zd, es la otra condición, ¿no? Cuando z sea igual a zd, ¿sí? Entonces, en ese caso, reemplazamos, entonces, pues menos 1 tiene parte compleja, entonces la parte imaginaria de zd, pues la parte compleja del polo deseado, que es punto 69, punto 6724. Aquí tenemos 0.6724 sobre la parte real. No, pero esa es la parte imaginaria. La parte imaginaria es punto 2990. Eso es que estoy mal. Volvemos acá. 0.2990. Y la parte real será ese 0.67, ¿cierto? Menos 1 me da más 1. Entonces era 0.67 más 1. Ese será el ángulo mínimo. Sí, porque estamos tomando Z1 como menos 1. Entonces aquí hagamos el cálculo que es MATLAB. Entonces me da que a tan 2, ¿sí?, es igual a 0.2 de 0.299, 1.67 por 180 sobre pi. Entonces me dan 10 grados. ¿Sí? Efectivamente, entonces ahí tenemos 10 grados. Entonces el teta mínimo será igual a 10.15 grados. Y el teta máximo será igual al arco tangente de z menos z1, la parte real, perdón, aquí, la parte imaginaria. La parte imaginaria, hagámoslo aquí, de zd menos 1, ¿cierto?, sobre la parte real de zd menos 1. O sea que el teta máximo es igual a la arcotangente, parte imaginaria sigue siendo la misma, 0.299, sobre la parte real de zd, que es 0.67 menos 1, o sea, menos 0.33 aproximadamente. Entonces acá tener mucho cuidado, ¿no?, con sus calculadoras. Si el ángulo es negativo, entonces tener cuidado que en la calculadora hay que sumarle 180 grados a lo que les dé acá. Pues acá en el MATLAB no tenemos problema con el ATAN2. El comando acá ATAN2 nos permite diferenciar entre la parte real y la parte imaginaria con los signos respectivos. Entonces, bueno, aquí está en radianes, vamos a pasarlo a grados. Entonces me da 137 grados.
efectivamente, como ya habíamos analizado el ángulo, o sea, con solo 0 podemos compensar los 87 grados. Ya tenemos el ángulo mínimo y el máximo, o sea que puede dar mínimo 10 grados, máximo 137 grados con un solo 0 para el diseño. Entonces, efectivamente, con eso ya podemos estar tranquilos de que con el solo 0 podemos ya compensar los 86 grados. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, entonces acá tomamos la tangente del ángulo, que es el ángulo será 86.57, despejamos z y z pues nos da 0.6545, entonces ya tenemos nuestro compensador que hace cumplir la condición de fase, nos queda faltando la condición de magnitud, entonces z en este caso es igual a k veces z menos 0.6545 sobre z menos 1, ¿sí? Ese es nuestro compensador hasta el momento. Entonces, para hacer la condición de magnitud, pues debemos calcular la magnitud, que es la ganancia acá, hacer que el producto entre la planta por el compensador, haciendo z igual a zd, pues sea igual a 1. Entonces vamos aquí a retomar el código de MATLAB para seguir con los cálculos. Entonces aquí ya teníamos, vemos aquí podemos, si queremos, podemos cambiar de ese 360, dejémoslo así tal cual, para los cálculos no hay problema. Entonces aquí con la fase de CPZ ya decíamos qué es lo que debemos compensar. Entonces decíamos que nuestro Z, si hacemos el despeje, aquí miremos acá, dejemos acá este lado para programarlo, decíamos acá, perdón, por acá para que no nos afecte, no se nos abra. Entonces acá está en la ecuación, ¿cierto? Entonces acá Z1 es menos, vamos a dejar aquí, ¿cómo lo despejamos? Recordemos que en el caso de Z es diferente, ¿no? La estructura de cómo se plantea la función de transferencia. En tiempo continuo se plantea los términos de ceros y polos como S más el 0 y S más el polo. En Z es Z menos el 0, Z menos el polo. Pues cuestiones de facilidad en el manejo de las ecuaciones, ¿sí? No significa que no se pueda hacer el contrario. Si uno quiere puede colocar Z más Z1 y Z más P1 en el numerador y el denominador, pero pues debe ser consistente en todos los cálculos que vaya a hacer. Nuevamente es más fácil si lo hacemos en tiempo continuo como S más Z o S más P, y en tiempo discreto como Z menos Z1 sobre Z menos P1. ¿Sí? Es más sencillo hacer los cálculos con el signo. Entonces, en ese caso, como tenemos que nuestra expresión, el Z, el C' de Z, el C' de Z es simplemente S más Z, perdón, Z menos Z1, Z menos Z1, ¿sí? Entonces, la fase de esa expresión, yo puedo decir acá que la fase de C' de Z pues es igual a la arcotangente de la parte imaginaria sobre la parte real, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, esa fase es lo que llamamos el ángulo θ, ¿cierto? Entonces va a ser θ es igual, perdón, la tangente de θ, aplicamos tangente a ambos lados, será la tangente de θ es igual a la parte imaginaria de Z menos Z1, haciendo Z igual a ZD. Entonces ahí será la parte imaginaria de ZD, ¿sí? Sobre la parte real de Z menos Z1.
Entonces será la parte real de ZD menos Z1. ¿Sí? Entonces, si despejamos ahí Z1, pasamos esta expresión aquí a multiplicar. Me queda que la parte real de ZD menos Z1 es igual a la parte imaginaria de ZD sobre la tangente de teta. Y finalmente tenemos que Z1 es igual, para Z1 para allá y este lo traigo para acá, me queda que es igual a la parte real de ZD menos la parte imaginaria de ZD sobre la tangente de teta. Uy, perdón que no les estaba mostrando. Ahí está. Entonces, ese es el desarrollo. Tenemos acá C' de Z, ¿cierto? Como Z menos Z1. Entonces, de ahí la fase de esa expresión, el arco tangente de la parte imaginaria de la expresión sobre la parte real de la expresión. La parte imaginaria de Z menos Z1, haciendo Z igual a ZD, pues Z1 es real, no tiene parte imaginaria, por lo tanto ya solamente en el numerador ya la parte imaginaria de ZD. En el denominador, la parte real de Z1, de ZD, perdón, y menos Z1, porque pues Z1 la parte real de Z1, pues Z1 es real, ¿cierto? Entonces de ahí ya podemos despejar Z1, entonces finalmente me queda que Z1 es la parte real de ZD menos la parte imaginaria de ZD sobre la tangente de teta. Entonces es lo que vamos a programar acá. Entonces vamos a decir que Z1 es igual a la parte real de ZD menos la parte imaginaria de ZD sobre la tangente en grados teta, que es la tangente de la fase de C' de Z. Ese será mi Z1. Valor negativo del 0, ¿no? Porque vemos que es ese 0. En este caso es el valor del 0, pues del 0 es Z1, el valor del 0. ¿Sí? Porque el 0 es cuando toma Z, bueno, Z1 es el valor del 0, no es el valor negativo, el valor del 0 realmente, porque como lleva el negativo la expresión del 0, del compensador. Entonces ya con Z1 tenemos, vamos a tener nuestro Z1 o C1Z, y eso es igual a, en el numerador tenemos Z menos Z1 sobre Z menos 1, ¿no? Que es el polo en Z igual a 0, el efecto integrador. Ahora para hallar la ganancia, entonces aquí cálculo de la ganancia del compensador. Entonces tenemos que K es igual a 1 sobre el absoluto, que el absoluto es la magnitud de un número complejo, desde eval FR, que vamos a evaluar, el producto de la planta G de Z por C1 de Z, que es el compensador sin ganancia, ¿no? Ese es el despeje de la... y luego vamos a evaluar en Z deseado. Entonces ya tenemos la ganancia acá, entonces finalmente la función de transferencia pulso del compensador será C de Z igual a K por C1 de Z. ¿Sí? Vamos a validar el diseño. Lo validamos calculando los polos del lazo cerrado. Entonces para eso calculamos nuestra función de lazo cerrado, GCL de Z, con el comando feedback. El producto es la función de transferencia del lazo directo, que es GZ por CZ.
y la realimentación unitaria. La ponemos en formato ZPK para ver cómo queda, si queremos más organizada, y calculamos los polos de la función de transferencia de lazo cerrado y los comparamos con los polos deseados. Entonces acá, y vamos acá, vamos a correrlo desde acá. Obviamente esto lo hago ya una vez hemos hecho los análisis correspondientes al aporte de fase, de estructura del controlador que debe estar adecuadamente definido. Entonces finalmente nos queda esto, ¿no? Entonces tenemos acá que estos son los polos del compensador. Miren que es un sistema de tercer orden, aparecen 3 polos, ¿sí? Sin embargo, hay 2 polos complejos conjugados que son los polos deseados, que son iguales a los polos que propusimos como los polos de diseño. Entonces ahora sí, si miramos la respuesta paso del sistema, ¿sí? Vamos a ver la función respuesta paso del sistema, observamos que efectivamente el tiempo de establecimiento, ¿cuáles fueron los criterios de diseño? Entonces vamos a ver aquí cuáles fueron los criterios de diseño. Devolvamos un poco, mucho. En los criterios de diseño tenemos que el sobreimpulso del 10%, el tiempo de establecimiento de 3 segundos. Entonces vamos acá, el tiempo de establecimiento sí está en 3 segundos, vamos a ampliar un poco, pero el sobreimpulso está en el 25% más o menos, el sobreimpulso se nos está subiendo mucho, ¿sí? Y aquí el tiempo vamos a ver si el 3 segundos ya se ha estabilizado más o menos. Acá en 3 segundos está entrando al punto 99, que es el 1%, entonces ese criterio sí está cumpliendo, aquí viene que ya entra a la banda del 1%, pero el sobreimpulso está muy grande. Entonces, mire que, ¿por qué pasa eso? Aquí cuando mostrábamos los polos del sistema, vimos que hay un polo adicional que está mucho más cercano, y que la parte real, pero está muy pegado aquí al origen, ¿sí? Pero ese polo nos está afectando la respuesta. ¿Sí? Ese polo está afectando la respuesta. ¿Qué podemos hacer para mejorar la respuesta? Una opción puede ser mirar, por ejemplo, el lugar geométrico de las raíces, mirar en qué valores puedo tener un zeta, ¿sí? Un zeta más grande para poder tratar de tener una respuesta mucho más sin tanto sobreimpulso. O podemos usar otro tipo de herramienta, una herramienta que se llama el CISO Tool, que nos permite a nosotros, una vez que tengamos un diseño y tengamos este problema, por ejemplo, de que la respuesta no cumple con lo especificado, sobre todo aquí en el sobreimpulso que está pasando bastante con respecto a lo que queríamos, y cómo poder hacer un ajuste más fino del diseño original, porque recordemos que uno de los problemas que tiene este tipo de diseño es que cuando aparecen otros polos, como en este caso este polo que aparece acá, nos está afectando la respuesta que queremos. ¿Sí? Entonces podemos hacer un ajuste un poco más fino, manual, pero con base en los conocimientos que tenemos para poder hacer ese ajuste, digámoslo así, de nuestro diseño inicial y poder cumplir con la especificación de diseño. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver con unas herramientas que nos permiten hacer ese tipo de manejo. Así que entonces estos métodos pues los veremos en la próxima clase. Estas herramientas que nos da el MATLAB para hacer este tipo de ajuste fino.